A continuación, medicina ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es muy grato para nosotros presentar a la doctora Verónica Costales. Ella, además de ser una excelente abogada, es nada más y nada menos que la única catadora de cacao en el Ecuador. Esto realmente es una condición fundamental para hablar sobre el cacao con propiedad. Y vamos a comenzar por una pregunta, muy importante, por cierto, como todas las que vamos a hacerle a Verónica. ¿Por qué se dice que el cacao es originario del Ecuador? Gracias, Walter, primero agradeciéndote por la invitación, y no creo que sea la única catadora, pero sí soy catadora profesional de cacao. Ya existen muchos. Cuando yo me gradué sí fui la primera, pero ya no creo que sea la única. Eso como aclaración nada más. A ver, ¿por qué se dice? Es increíble, pero cuando la gente pregunta ¿de dónde viene el cacao?, la gente dice viene de México. Y es porque cuando la Corte Europea, la Corte Española, mandó o envió a Hernán Cortés a las costas nuestras para que les lleven productos, les lleven diferentes insumos que podrían comercializarse en Europa, llegó a las costas de México y Moctezuma II le brindó en copa de oro una bebida amarga llamada chocolate. Entonces se llevaron el chocolate y en Europa, el chocolate viene de México y punto. Ahí se acabó la historia. Entonces el origen del chocolate es mexicano. Pero cabe la casualidad de que esa no es la verdadera historia. El árbol más antiguo de cacao del mundo, según el Instituto de Ciencias Biológicas de París, está en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué tenemos un excelente cacao en el Ecuador? Porque este es su hábitat, es decir, es la tierra que lo vio nacer, es la tierra de donde es su origen. Ya hay muchísimos otros estudios que ratifican el primero, que fue el del Instituto de Ciencias Biológicas de París, diciendo que el árbol más antiguo de cacao del mundo está allí. Es felizmente ecuatoriano. Sabíamos de modo general que se lo había encontrado en el sur de Loja y Zamora. Es decir, entiendo que confluyen elementos relativos al tipo de tierra, al tipo de altitud, de humedad, una serie de condiciones ecológicas que originan un cacao
especialísimo que tiene una extraordinaria acogida en los mercados internacionales. A propósito de esto, Verónica, ¿por qué el cacao ecuatoriano es un commodity tan apreciado, importantísimo y tan apreciado claro, en el exterior? ¿Cuáles son las razones? A ver, Explícanos. primero, solo para complementar, ¿cómo se esparce el cacao al resto de América? Dicen pues los conocedores que es a través de las ardillas y los monos, que se comían esta fruta bella de mazorca amarilla, que se llama cacao nacional o cacao fino de aroma o cacao también el cacao pepa de oro, ¿no? Entonces, esta mazorca amarilla tiene por dentro una especie de pepita envuelta en un fruto que es como ver una guava. Y dentro de esa pepita, adentro en el centro, está la pepa de oro. Esa es verdaderamente de donde se extrae el chocolate. Entonces, los monos, las ardillas, abrían estas frutas, se comían y lanzaban las pepas y fue diversificándose en América. Así llega al resto de América, por un lado. Por otro lado, ahora, ¿por qué es un commodity? Este cacao maravilloso es descubierto como que es el cacao, como su nombre lo indica, fino y de aroma. Fino y de aroma quiere decir una categoría dentro de la bolsa. La bolsa clasifica a los cacaos en diversas cualidades o calidades, las cuales tienen a la cabeza el cacao fino y de aroma, que es el que se produce en Ecuador, aquel proveniente de una mazorca de color amarillo, que se llama también cacao de arriba, que también les llaman, es el otro nombre, porque cuando tuvimos el boom cacaotero, viajaba el cacao fluvialmente en las barcazas, y entonces uno de los compradores grandes de Europa viene y mira este cacao, lo huele y dice, es magnífico. ¿De dónde encuentro este?, le pregunta a un colono, y él le dice, patrón, arriba, aguas de arriba. Y él le llamó cacao de arriba. Por eso se llama cacao arriba. Cacao de arriba. Y de arriba del río. Que esto tiene que ver, sí, más arriba del río, digamos arriba del río Babahoyo, en el caso del Ecuador. Porque, claro, para todos es conocido la existencia de un boom cacaotero en el Ecuador a comienzos del siglo pasado. Fue tanta la riqueza que produjo esta planta que determinó un periodo importante de nuestro país en términos económicos sociales. Y a las personas que manejaban esta riqueza se les denominó gran cacao. Los gran cacaos. Sobre todo asentados en Babahoyo. Pero sí, sobre todo en la región de Vinces. Pero cabe la casualidad de que el Ecuador tiene la capacidad de producir cacao en casi todas sus 24 provincias. Son 3 o 4 las que no. Por ahí, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi no producen. Pero en todo el resto hay llanuras donde podrían perfectamente cultivarse el cacao. Ahora, entre 1880 y 1920, el Ecuador fue el primer productor de cacao del mundo. Esa bonanza económica que trajo esta producción denominó a los dueños de los cacaotales los gran cacaos. Entonces, tanto dinero hubo y tanta bonanza que fueron los precursores de los bancos en el Ecuador, porque ya no tenían dónde guardar el dinero, entonces tuvieron que crear bancos para guardar allí su dinero y poder vivir de esta bonanza. A Vinces se le conocía como el París chiquito, porque las grandes mansiones que tenían los gran cacaos, como tú les llamas y lo llamamos en Ecuador, pues habían construido réplicas de sus mansiones en París, en Vinces, y por eso se llamaba el París chiquito. Entonces, esta bonanza económica trajo 2 cosas muy importantes al Ecuador. No solamente la creación de los bancos, sino la creación de una nueva riqueza en manos de otro sector, otro estrato de la sociedad. En este momento en que se crean estos cacaotales gigantescos y estas plantaciones,
en las provincias de Los Ríos y en la provincia del Oro y etcétera, y en Esmeraldas y en Manabí, porque también se produce en Galápagos y también se produce en la provincia de Pichincha, etcétera, se emigran entre 1880 y 1920 un grupo de gente de haciendas, trabajadores de haciendas a la costa. Y al emigrar esta fuerza de trabajo allá los reciben con las manos abiertas porque eran grandes trabajadores y les enseñan a manejar el machete. Este fue el primer grupo asalariado que tuvo el país y que se denominó, gracias a la fusión de costa y sierra, los montubios. De allí viene el montubio. El montubio es una fusión de costa y sierra, con la fuerza de trabajo que tenía el serrano y la habilidad de manejar el machete en la costa. Hacen esta fusión y se crea la raza montubia. Entonces, el cacao trajo grandes cosas al Ecuador. Ya les digo, fuimos el primer productor entre 1800 y 1920. ¿Por qué se acaba? Se acaba por una plaga. En realidad, la presencia de 3 plagas, ¿no? Monilla y mal de machete y demás. Pero, porque no supimos manejarlos. Pero eso creó que el Ecuador comience a aprender a manejarlas y se demora más o menos como 80, 90 años en aprender a manejarlas, creando el banco de geoesperma cacaotal más grande que hay en el mundo. Ese laboratorio grande ha dado la posibilidad de que al ser un commodity, es decir, un producto que se produce para comercializar en la bolsa, 4º rubro de la bolsa, el primero está el petróleo y el cacao es el 4º rubro de la bolsa, sea tan apreciado que la categoría fino y de aroma reciba un premio adicional sobre el precio de bolsa. Es decir... Mi estimada Verónica, yo quiero hacer un paréntesis a propósito del enfoque que diste respecto, ¿no es cierto?, de la creación de fuentes de empleo en el Ecuador a partir de la producción del cacao para exportación. Uh-huh. Hay elementos sin duda importantes para la economía, para la sociedad ecuatoriana, pero también hubo excesos vinculados a la codicia de los banqueros, aquellos que comenzaron a hacer billetes, sencillamente, ¿no? Hacer billetes por su propia cuenta, y eso solo terminó pues con la llegada al poder de don Isidro Ayora. Bueno, yo quería hacer este paréntesis porque no todo es belleza, claro, en el mundo y la vida, ¿no es cierto? Hay cosas positivas y hay negativas. Y hubo seguramente patrones, ¿no es cierto?, sensibles a las necesidades de la comunidad ecuatoriana, pero otros que abusaron. Una pregunta: ¿qué ocurre en este momento con el comercio del cacao a nivel nacional e internacional? Bueno, el cacao del Ecuador nunca dejará de estar en un gran lugar, porque como te comentaba, es un producto que pertenece a una categoría dentro de la bolsa que se llama fino y de aroma. Entonces, cuando el grano en la bolsa lo identifican y ven que es fino y de aroma, recibe un premio adicional sobre el precio de bolsa, que son alrededor de $1,000, $2,000 adicionales en cada tonelada métrica. Entonces, el Ecuador deja de producir durante años por estas plagas que ingresaron, pero comienza a aprender a manejarlas. Y hoy las maneja de maravilla. Y hemos recuperado el 4º puesto de producción en el mundo. Hoy estamos produciendo fuertemente. ¿Por qué? Porque el cacao fino y de aroma es el ingrediente fundamental para los chocolates más finos del mundo. El 80% de los chocolates más finos del mundo, es decir, los belgas, que son los tope y luego los suizos, tienen que tener cacao fino de aroma en su mezcla, en su blend, como le dicen, para ser considerado un chocolate fino.
Entonces, imagínate tú que el 80% de los chocolates más finos del mundo tienen en su fórmula cacao ecuatoriano. Y hoy se encuentra una nueva variedad que fue un boom en el Salón du Chocolat en París. Cada 2 años se hace la feria del Salón du Chocolat en París, donde los grandes diseñadores participan y hacen vestidos de Chanel y de Dior y de los grandes diseñadores y de Versace con láminas de chocolate y demás. Y allí presenta el Ecuador un chocolate que se llama Ruby Chocolate, que no tiene colorantes, sino que en la mazorca abres y en vez de ser blanca la pulpa, es rosada naturalmente por un blend que se hace en las mezclas de semillas, y sale el chocolate directamente rosa. Por eso se llama Ruby Chocolate. Y Ruby Chocolate fue un boom en el penúltimo Salón du Chocolat, y ahora ya todo el mundo quiere Ruby Chocolate. Entonces, estas maravillas tiene el Ecuador, y ahora está produciendo, y ahora que el precio del cacao ha subido internacionalmente tanto, todos aquellos productores se han beneficiado de una forma bárbara porque está muy bien pagado en el mundo. Qué bueno. Tú me haces recordar la grata impresión que tuve en el castillo de Gruyère en Suiza, ¿no? Uno de los castillos más antiguos de Suiza y del mundo, ¿no? Ahí en una tienda, y frente a todos los turistas están haciendo el chocolate, y con mucha alegría vi que se trataba, ¿no es cierto? Y lo ponían ahí, chocolate ecuatoriano, porque es ¿no? La mejor calidad del mundo, el chocolate es ecuatoriano. Es un orgullo nacional. Es un orgullo realmente. Entonces, bien, ¿no? claro tenemos que tener que el origen del chocolate es ecuatoriano, por favor, a nuestros teleaudientes, porque es un motivo de verdadero orgullo nacional. Punto 1. Punto 2. Estas cualidades que tiene son tan vastas y tan increíbles en aroma, por eso se llama fino y de aroma. Tiene delicadeza y tiene aroma. Y es un aroma que perdura tanto en boca como en su aroma en la nariz. Bien, yo creo que hemos dicho muchas cosas importantes del chocolate. Esto nos va a servir para continuar esta bella entrevista con los aspectos nutricionales del chocolate. Tenemos entendido, ¿no es cierto?, que entre sus compuestos están oxidantes, están grasas insaturadas, están vitaminas, minerales, y bueno, esta fibra sirve, por tanto, ¿no es cierto?, el chocolate para tener al día el sistema cardiovascular, digestivo, mejorar las defensas orgánicas. ¿Qué te parece? Incluso también el cerebro, la piel. La piel, ¿no es cierto? Es decir, aquí nos acordamos de esto que dijo Hipócrates, muy bien, Hipócrates, así está, hace más de 2000 años, ¿no? Haz de tu alimento tu medicina, y de tu medicina tu alimento. ¿Qué te parece las cualidades terapéuticas y nutricionales que tiene el chocolate? Bueno, son tan maravillosas. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de representar al país en muchísimas ocasiones llevando nuestro cacao, porque nosotros ya no solo tenemos el cacao como materia prima, también lo tenemos en productos terminados, y existe una serie de fábricas produciendo y exportando chocolates que no se consumen o se expenden dentro del mercado ecuatoriano, sino solamente a nivel del extranjero y de exportación. Y entonces estaba representando al Ecuador en la ITB Berlín, que es una feria famosa de turismo, y allí pudimos nosotros hacer el stand de chocolates y batíamos el chocolate en público y hacíamos todo y producíamos los bombones que brindábamos a todo el público, y también pudimos hacer un stand de belleza. Y entonces hacían fila y colas los grandes empresarios europeos para que les hagan mascarilla de chocolate en las manos,
porque justamente por esta gran cantidad de manteca de cacao que tiene la materia prima, de donde se produce justamente la cosmética y mucho también va a la farmacéutica. Entonces hacíamos todo esto y recuerdo que conversaba yo, estábamos felices en esa feria porque habíamos ganado el primer premio del mejor stand del mundo en la ITB Berlín. Y entonces yo estaba feliz y entro al donde estaban con las mascarillas y haciendo el público, bailando, ¿no?, a mi lindo Ecuador. Y entonces estaba yo en gran baile y un señor se mataba de la risa y me miraba y decía, ¿qué pasará esta señora loca que estaba en gran baile, no? Pero yo estaba feliz porque habíamos ganado el primer premio en la decoración y en la atención al público y en todo. Y entonces me hago amiga del señor, era uno de los grandes CEOs de esta empresa de seguros que se llama Citizen. Y entonces, famosísima en Alemania. Y entonces me pregunta, ¿qué es lo que baila usted? Entonces le decía, que le explicaba en inglés que era una canción que dice a mi lindo Ecuador y que me siento orgullosísima. Y entonces ahí me dijo él, yo tengo un barco, quiero ir a Galápagos, pero quiero que cuando yo vaya, usted y su gremio y su gente pues me ayude a encontrar estos chocolates de lo que usted tanto habla y que me ha hecho probar y que me ha hecho no solamente degustar, sino también a nivel de las mascarillas que le hicieron las chicas que estaban haciendo y atendiendo el stand. Y efectivamente el señor vino al Ecuador, se contactó conmigo y tuve la oportunidad de ser anfitriona de él y su familia en el país, porque vino a visitar Galápagos y le hice probar evidentemente nuestros maravillosos chocolates que tenemos de exportación y él se fue llevando, que ahora estamos también produciendo licor de chocolate y también estamos produciendo cremas y también estamos produciendo una serie de productos que sirven, porque el chocolate está repleto de unas vitaminas y de endorfinas que levantan el ánimo, que hacen a la gente más feliz, más contenta. Eso es la bondad que tiene el chocolate, además de su sabor delicioso. A propósito de las endorfinas, solo hay que ir al Antojo Manavita, no es propaganda por si acaso. En el Valle de los Chillos yo creo que está ubicado uno de los restaurantes de mariscos más extraordinarios que he visto en el Ecuador, por la calidad de platos que brindan y porque hay un apartado especial para vender chocolate y todo lo que se deriva del chocolate, inclusive whisky, pero cuidado con el whisky, por supuesto. A propósito, todo exceso es dañino, ¿no? Sí, por supuesto. También los alcaloides, la teobromina concretamente del cacao, puede ser dañino si la consumimos en exceso y, por cierto, si le ponemos demasiado azúcar, ¿no? Sí, yo creo Entonces, que lo mejor hay es que comerlo tener cuidado. sin Y ahí azúcar viene y sin leche. la pregunta en la que tú me puedes responder fabulosamente, ¿no es cierto? La gastronomía y el chocolate. Ah, no, es que mira, esto es único. Tuve la oportunidad de visitar una tienda en Berlín que se llama Fassvenderenhaus. Y allí ellos tienen en sus vitrinas bombones y tabletas elaboradas con cacaos de diferentes partes del mundo, de Costa de Marfil, etcétera, ¿no? Y allí el Ecuador, donde tiene un gran título que dice Ecuador, hay dos vitrinas repletas de chocolates, la única que tiene el doble. Y en la gastronomía es fantástico. En mi libro yo tengo, porque escribí un libro que se llama El Gran Cacao, que ya vamos a hacer una nueva edición, estamos en ese trabajo, y actualizándolo un poco más. En él yo tengo un segmento que habla de la gastronomía. Cordero al chocolate, porque el chocolate es amargo. Cordero al chocolate, risotto al chocolate, langosta al chocolate, y también incursionando en la cocina de sal, no solamente en la de dulce. Yo sugiero que coman chocolate sin azúcar, amargo, rico, como lo comen los europeos, y sin leche, por favor, porque es un gran alimento en porciones moderadas, como dices tú, efectivamente. Alimento y terapéutica con el chocolate ecuatoriano, que es de calidad insuperable y de nivel mundial. Con esto nos quedamos. Queremos agradecerle enormemente, como siempre, sus brillantes intervenciones a Verónica Costales y a ustedes, amigos televidentes, por su atención, y a nuestros auspiciantes, por supuesto, Hidalgo Constructores.
Gracias y hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica.